Otro nivel. Además de la música del humor, tenemos información y quiero preguntarle a Orlando Villar con las buenas tardes para usted. ¿Qué pasó hoy con el gobierno y el Banco de la República? Pues el Banco de la República toma una decisión, de nuevo bajo su autonomía independiente del gobierno nacional, le lleva nuevamente la contraria el presidente Gustavo Petro y hay fricciones. Pues nuestro editor económico, Lucho Hurtado, el hombre de los datos, Mr. Dólar, ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que molestó tanto al presidente Petro, Lucho? Pues mire, Orlando, la situación fue muy complicada hoy, muy tirante en la Junta del Banco de la República que comenzó sobre las 8 de la mañana. Se tenía proyectado una discusión detallada de la tasa de interés de intervención. El gobierno nacional llegaba, Alexandra, con una propuesta de mínimo una reducción de 50 puntos básicos. Sin embargo, pues 4 integrantes del banco consideraron que se hacía o que era necesario incrementar la tasa de interés de intervención en 100 puntos básicos, esto con el fin de garantizar el control de la inflación por los efectos, obviamente, del incremento del salario mínimo, que el gobierno no cree, pero bueno, el equipo técnico, el staff de los analistas consideraban que eso iba a tener un efecto. Sumado a esto, también el incremento, el reajuste del barril de petróleo en los mercados internacionales, que en estos momentos está ya por encima de los $100 el barril por los efectos de la guerra en Oriente Medio. Pues esta situación generó un duro enfrentamiento con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien se retiró antes de concluir esta reunión del Banco de la República correspondiente al mes de marzo. El ministro se retira, se va de inmediato hacia la sede del ministerio, convocó a una rueda de prensa y allí anunció que se retira de la Junta del Banco de la República. Posiblemente no va a regresar hasta que termine este gobierno a las nuevas reuniones del Banco de la República, porque considera que no están dadas las condiciones en materia de discusión de la política monetaria del Banco de la República. Y también ha planteado que se debe revisar las condiciones, los parámetros, las decisiones que toma el Banco de la República, que a propósito fueron establecidas por la Constitución de 1991, que le garantiza total independencia en el manejo de la política monetaria para garantizar el control de la inflación. Esa fue la primera parte. El ministro sale, da declaraciones, no le gustó lo que pasó en la Junta del Banco de la República. A la 1:15, 1:20, habló el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, le responde al ministro, le dice que efectivamente ellos por Constitución tienen la autonomía de subir o bajar las tasas de interés, en esta ocasión 100 puntos básicos, para garantizar precisamente ese control de la inflación, porque dice que ese es un poder que tienen ellos para garantizar la estabilidad y también el control de los precios, que tiene un efecto directo para los colombianos. Segundo round y termina ahí, pero obviamente esto ha generado un malestar entre los economistas, unos a favor, otros en contra, pero la verdad es que en estos momentos la situación no es la mejor entre el gobierno nacional y la Junta Directiva del Banco de la República. Qué fuerte. Juan Fraile, buenas tardes. Alexandra, buenas tardes. Mire, es un hecho sin precedentes, pero además demuestra el poco respeto que en este momento el presidente Petro tiene por el Banco de la República. No es la primera vez que se enfrentan. Ya en algún momento el presidente Petro había dicho que era necesario emitir billetes, imprimir billetes para pagarle, por ejemplo, la deuda que se tiene con las víctimas, que es de varios billones de pesos. Dice, no hay plata del presupuesto, debería el Banco de la República imprimir billetes para pagarle a las víctimas. Inmediatamente el Banco de la República le dice que no y empiezan esos enfrentamientos. El presidente Petro ha dicho que la Junta del Banco de la República es uribista y ha utilizado este argumento incluso para hablar de política en sus redes sociales, señalando que la gente debe pensar a la hora de votar si quiere que cambie la política monetaria, es decir, eligiendo su candidato, o que continúe la influencia uribista, como él la llama, dentro del Banco de la República. ¿Sabe en qué países los presidentes se han enfrentado a su banco emisor, a su Banco de la República, a su Banco Central? En Argentina, el presidente Milei, libertario de extrema derecha, no muy ortodoxo en sus decisiones, odia el Banco Central
de Argentina y ha dicho hay que cerrarlo. ¿Sabe quién echó a su director, digamos, de su Banco de la República? El presidente Trump. No le gustan las decisiones que toma la Reserva Federal de los Estados Unidos a la hora de pensar en la política económica del país y decidió sacar y empapelar a la persona que representa el emisor pues en los Estados Unidos, así que lo del presidente Petro es muy, muy grave. Rompimiento institucional completo con el Banco de la República. La pregunta a Lucho, Señor. ¿puede volver a sesionar la Junta del Banco de la República sin el ministro de Hacienda o es un requisito que el ministro esté sentado en la Junta para que puedan sesionar? Pues el gerente del Banco de la República dejó eso para los especialistas sobre ese particular. Ese es el debate. Claro, ese es el Claro, debate. ¿qué implica que no esté en la junta directiva el ministro? Porque de todas maneras, si se retira el ministro de Hacienda, quedarían con mayorías para votar la Junta. Pero es la primera vez en la historia, desde 1991, que un ministro de Hacienda se retira de una Junta del Banco de la República. Nunca en la historia Había que se tenga en pasado cuenta, algo había así. pasado una situación de estas que de verdad está generando mucha preocupación entre los analistas por el respeto y por la autonomía del Banco Central del país. Pero imagínese, Orlando Villar, cada presidente de turno que se le ocurriera todas estas, pagar la deuda externa, emitir más billetes, ¿qué pasaría? Pues pasó en Venezuela en su momento Exactamente. cuando el dictador, además señalado dictador, Nicolás Maduro, decidió que autónomamente pues el gobierno iba a dar las directrices en materia económica, se imprimieron billetes, se disparó la inflación y por consiguiente la pobreza extrema en el vecino país. Mire, ha hablado también el presidente Gustavo Petro frente a lo que está pasando, dice que avisó a la Junta del Banco de la República y ellos siguen en su actitud de matar la economía colombiana. Y con esa frase, o sea, le avisé al banco, como que le hizo la advertencia previa. Trató de ejercer presión además sobre un ente que es autónomo completamente del Estado colombiano en materia de sus decisiones para la política monetaria. El presidente dice que el gobierno entonces se retira de la Junta, no somos partícipes de una posición de oposición suicida, dice el mandatario. La mayoría de la Junta solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, ponen al pueblo a pagarle las ganancias a través del presupuesto nacional. La subida de la tasa de interés perjudica a los exportadores, produce más inflación y hace costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal. Le recuerdan al presidente, pues ya por supuesto desde la oposición, que esas políticas monetarias que se adoptaron, por ejemplo, en medio de la pandemia del COVID-19, ayudaron a mantener la economía estable, ayudaron a que no se disparara la inflación y posteriormente con la reactivación se tomaron medidas también que evitaron que la inflación fuera más alta. Son los expertos los que toman ese tipo de decisiones y no se toman las decisiones como está ocurriendo en otros organismos como Ecopetrol, por ejemplo, donde el gobierno es el que termina mandando las decisiones sobre la Junta Bueno, Directiva. y no por imprimir más billetes se tiene más plata. Esto no es un juego de monopolio. Pero, presidente, quiero preguntarle, se levantó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta del Banco de la República. ¿Qué tiene que decir nuestro presidente de la Luciana? ¿Cómo le va, Alexandra Montoya? ¿Cómo le va? Polilla, levántese ya. Sí, váyase. ¿Por qué? ¿Por qué va a sacar a mi compañero? Oiga, no, ¿Qué pero- pasa, presidente? Así No, como se fue pero- Polilla, se fue mi ministro de Hacienda. No, pero La Polilla, si quiere. Ya, Polilla, No venga vuelva para sino acá. hasta nueva orden. Polilla, venga que este programa, venga para acá. No, No, señor. déjelo que él va a Venga volver. para acá. pero- Yo Usted dije se hasta sienta nueva aquí. orden, señor. No, señor. pero Polilla es autónomo, o Claro, sea, claro, tiene es lo razón. que tome, Claro, que tome sus A decisiones. ver, presidente, cuente a ver. No, se supone que ese banco debería hacer lo que les ordene este líder de la humanidad que les habla. Sí. Pero ese banco evidentemente es manejado por riquitos blanquitos uribistas. Ya. Es más, ¿que presidente qué? No, que en la ¿Qué, hermano, Constitución qué? dice que el banco es autónomo. Está en la Constitución, presidente. Riquito frailecito. Blanquito no. Por eso dije riquito frailecito. Lo de Blanquito. El único banco que me gusta es en donde vive sentado James Rodríguez. Ah, ese le gusta. El resto deberíamos, hermano, acabar hasta con los bancos de sangre, Alessandra. Sí, porque Esos tales bancos de esperma también saquémoslos, hermanos. Oiga, no. Los bancos de peces también saquémoslos. Polilla, sálgase otra vez. No, señor, Polilla no se se ha queda aquí. Debería acabar con el banco de voces que tienen ustedes. Aquí hay varios que tienen talento, Y presidente. sepan que las únicas tazas que me interesan son las tazas de café.
En especial las que me dan antes de entrar en modo agenda privada y esas sí me ponen rojo. No puede ser. Polilla se sale ya. Gracias. No, señor. Polilla se queda aquí porque el programa lo dirijo yo.